Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 27 en adelante. Vamos a leer la palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Veamos entonces. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Señor bueno y santo, gracias Dios por la bendición de tu palabra. Ahora te suplicamos que nos hables al corazón, que nos bendigas con el entendimiento de la misma, Señor. Pues no queremos solo ser oidores, sino hacedores. Y para eso, Dios, necesitamos entenderla, Padre. Gracias Dios por lo bueno que eres. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Bendice este hogar una vez más, te lo suplicamos, Señor, y a cada uno de mis hermanos que ha hecho el tiempo para estar en tu casa. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la otra vez vimos varias cosas y entre las que vimos, algo bien importante, dijo el Señor Jesucristo, el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hasta ahí nos hemos quedado. Jesucristo había enseñado que lo que Él había venido a hacer, inclusive enseñó que era necesario que la semilla caiga al piso y muera para que dé mucho fruto. Entonces nos enseñaba que nosotros también debemos de morir, si ustedes se recuerdan, morir a todos nuestros deseos carnales para poder dar fruto. No podemos estar con nuestros deseos carnales y queriendo dar fruto del Espíritu Santo, no se puede. Porque la Biblia dice que los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, se contraponen y no dejan que uno haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, si estamos en la carne, no podemos estar en el Espíritu. Si estamos con deseos carnales, si estamos con acciones carnales, no podemos esperar que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿verdad? Entonces, porque se contraponen. Entonces, y también dice el Señor que si alguien le sirve, si alguien dice servirle, debe seguirle, ¿verdad? Y el que le sirve, o sea, no debería haber un cristiano un servidor, no puede ser servidor que no sea cristiano, ¿no? Un servidor que ande en la carne, haciendo las cosas de la carne, haciendo divisiones, entrando con conversaciones de doble sentido con otras personas, principalmente las del mismo sexo, del sexo contrario, etcétera, ¿verdad? No debe estar sirviendo así. Porque dice el Señor, si alguno me sirve, siga. O sea, siga mis pisadas, pues. Imíteme, es lo que está diciendo Él. Y Cristo lo que hacía es vivir en este cuerpo, pero en el Espíritu. Y nos dio, si ustedes ven en los Evangelios, nos dio clase de cómo se vive en el Espíritu, ¿verdad? A pesar de que forzaba su cuerpo al máximo, al caminar bastante tiempo, él mismo decía, no tengo dónde posar mi cabeza. O sea, no tuvo, mientras en el tiempo de su ministerio, él no tuvo una vida cómoda. Y por eso le era tan placentero buscar a Lázaro, a Marta y a María, porque ahí él descansaba. Y de ahí para allá a caminar, dicen los estudiosos que él caminaba un promedio de 20 kilómetros al día, ¿verdad? Para llevar la palabra entre ciudad y ciudad.
Entonces, él no tuvo una vida cómoda, ministerialmente hablando. Mas, sin embargo, trató de repartir amor, trató de repartir lo que el Padre le había mandado hacer. Y entonces nos dice, si alguien me sirve, siga. Y el premio es, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, y esto es lo más importante, mi Padre le honrará. O sea, no nos vamos a honrar nosotros, sino que en algún momento Dios nos va a honrar delante de los demás. Y eso es bien bonito, pues, porque Dios no honra en lo secreto. Uno debe obrar en lo secreto, pero Dios obra en público. Dice el Salmo, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, aún la gente que lo aborrece, que lo ha maltratado a uno, Dios lo va a honrar enfrente de todo el mundo. Eso es lo que Dios hace. Entonces, por eso es que dice, si me sirve, haga lo que yo hago, síganme. Porque ahí donde yo esté, ahí va a estar Él. Entonces, inmediatamente el Señor se acuerda de cuál era su servicio. ¿Qué era lo que Él había venido a hacer? Y dice el versículo 27, y es bien tremendo porque estamos hablando del Rey del Universo, de quien hizo todo, de quien participó en la creación de todas las cosas. Y dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma. O sea, lo que él tenía un gran dolor, lo que tenía es un montón de emociones, porque sabía que se estaba terminando su tiempo aquí. Y su tiempo, así como hombre, iba a terminar en la muerte. Y más adelante explica cómo él va a morir. Y entonces no fue algo fácil. A pesar de que él tenía resuelto todo, él iba a morir e iba a resucitar. Pero el proceso para morir era su angustia. ¿Cuál era el proceso para morir? Iba a ser avergonzado. Iba a ser castigado. Lo iban a escupir. Lo iban a golpear de todas maneras. La corona, los latigazos. Y luego dice ahí que él iba a ser levantado. Entonces, pues en ese tiempo todos entendían que él estaba hablando que iba a ser crucificado. Entonces, por eso es que el Señor dice, ahora está turbada mi alma. O sea, y él está hablando del éxito que ha tenido porque lo había logrado, no se había apartado, sino que lo había logrado. Entonces dice, ahora está turbada mi alma. Y vea la pregunta que se hace. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Cuando sabía que Dios lo había mandado a hacer todo eso y a morir así. Y la muerte del Señor, recuerde, es por nosotros y en lugar de nosotros. Él no debía nada. Y cada cosa que él hizo es por nosotros. Entonces por eso dice, Padre, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Y a esta hora le voy a decir al Padre, quítame esto, no permitas que pase esto. Y entonces dice él, mas para esto he llegado a esta hora. A veces nosotros, no que nosotros vamos a ser crucificados, gracias a Dios no, pero a veces nos toca pasar momentos difíciles por ser cristianos, por mantenernos en el cristianismo, por no compartir con los demás, y de seguir adelante. Y a veces también vienen problemas, vienen dificultades, enemistades, problemas familiares, problemas con un montón de gente. Que vieran qué difícil es que uno haciendo la voluntad de Dios y tratando de hacer las cosas bien, de todos modos ser enjuiciado, ser señalado, eso es difícil, ¿verdad? Y tratando uno de dar, y eso que yo no he derramado mi sangre, ¿ah? A lo más sudor, una gota de tal vez llanto, esfuerzo, qué sé yo, ¿no? Pero él se iba a morir. Y no se rajó. Y no diga, ay Padre, mándame para otra iglesia. No. ¿Ah? Porque es bien fácil. No, ya me voy. Ya me voy. No, alguien de la familia dijo, no, ¿sabes qué? Te dejo con tus hijos.
Y lo peor que así le dice, ya como que no, son hijos propios también. Te dejo con tus hijos, ¿verdad? Huye. El trabajo hay mucha presión en el trabajo, ¿sabes qué? Ya me voy de ese trabajo, no aguanto, ¿verdad? Y a nosotros se nos enseñó desde El Salvador que nosotros no, excepto que tuviésemos otro lugar mejor, no teníamos que renunciar. No te rajes, siga adelante, siga caminando, excepto que tenga otro lugar mejor, renuncie. Si no, siga adelante hasta que salga algo bueno, ¿verdad? Que la cosa va a cambiar, la cosa va a mejorar. No se rinde, se nos decía, no se rinda, no dé pasos para atrás. Y cuando alguien estaba enliado, no se enrede más, nos decía. Y cuando no se podía hacer nada, no haga nada. Ya estuvo quieto, no haga nada. ¿Se recuerdan? Las indicaciones del pastor para salir de los problemas, ¿verdad? Entonces, de repente cuesta porque dan ganas de correr, y aquí el Señor, Él iba a entregar su vida de una manera cruenta por nosotros. Y Él dice, y le voy a decir al Padre que no voy a hacer esto, si para eso he venido, para sufrir. Y a pesar de que Él venía para sufrir, usted puede ver que derrochó tanto amor, que derrochó tanto bien, derrochó tanta palabra e hizo tremendos milagros. Y entonces dice después, el versículo 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, cuando Él está diciendo, glorifica tu nombre, está diciendo, muestra tu gloria en Él. Porque Él estaba haciendo todo esto para que el Padre fuera glorificado. ¿De qué manera? El Padre dice Juan 3:16. ¿Ustedes se recuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. Entonces, el deseo del Padre era salvar, ¿verdad? O sea, el amor del Padre hacia la humanidad, porque quería el Padre tener una relación cerca, pero por el pecado no se podía. Inclusive los animales, los sacrificios que se presentaban no eran suficientes. Entonces, el Hijo venía a hacer la voluntad del Padre, a morir por la humanidad para que todos aquellos que creyeran en Él pudiesen acercarse al Padre, pudiesen volver al Padre. Y entonces, el Padre poder tener de nuevo una relación de confianza con su creación, con la humanidad. Entonces, Él estaba haciendo todo eso para que la humanidad se salvara, pero para gloria del Padre, para que el Padre pudiese perdonar sin ofender su santidad y su justicia. Si Dios perdona al que la debe sin que nadie la pague, es un juez injusto. Y por eso es que fue necesario que Jesucristo viniera a pagar para que Él nos pudiera perdonar. Entonces dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa es la voz del Padre. Dígame. Vuélvame a repetir eso. ¿En qué aspecto? ¿Qué? Lo último que dijo, de que eso no lo entendí, pero... Dígame lo que entendió. ¿Cómo fue la cosa? Que... Digo varias cosas. Lo último que dijo. Pero es que ya no me acuerdo. Pues sí, que son varias cosas. Estamos hablando que el Padre quería volver a tener la relación con su creación que tuvo con Adán, porque allí se perdió. La cercanía, la confianza, el que el hombre pudiese acercarse a Dios con toda libertad, se perdió en el huerto en Edén. Entonces el amor del Padre quería volver a tener eso con nosotros. Y entonces mandó a Jesucristo a morir por nosotros, para no perdonar a aquel que debía. O sea, si Dios nos perdona sin pagar la ofensa, es un juez injusto. Eso quería. O sea, si un juez deja libre al ladrón siendo culpable, ¿qué tipo de juez es? Corrupto. Corrupto, ¿verdad? O injusto. Entonces, si Dios nos perdona
sin que se pague la ofensa, Él es un juez injusto. Y al ser injusto, ofende, daña su santidad. Entonces, para podernos perdonar, sin perder su santidad y su justicia, sin dañar su santidad y su justicia, mandó a Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. El pecador debía morir. Entonces vino Cristo y murió por nosotros. Pero como es la ofrenda perfecta, al morir Él, se pagó todas las ofensas por el pecado de todos aquellos que crean en Jesucristo. ¿Se comprende? Sí. Es que ya varias veces que me han dicho eso, de que, me dicen, vas a creer que se anda ahí alguien matando y matando, y que ya solo por recibir se va a salvar. Entonces, Ajá, entonces por eso es que si alguien, pero, o sea, debe ser un encuentro con Cristo, o sea, no solamente repetir una oración, pues sí me voy a salvar y de ahí me voy a tirar a aquel porque me cae mal. Porque hay un montón de gente, pues. Eso era lo que le iba a decir. Porque hay algunas personas que dicen, no, pues si Dios perdona todo, cuando uno pide perdón, Dios le perdona lo que uno hace y siguen haciendo cosas. No, o sea, no tanto así, porque tiene que ser un perdón a través de Jesucristo, o sea, tienen que creer en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a nosotros. No es un borrón y cuenta nueva. No, pero Porque, espérame, porque si es borrón y cuenta nueva, quiere decir, vaya, pues te perdono, hoy portate bien. Y entonces, y yo hoy mismo pícaro. Entonces no ha pasado nada. No he recibido ni perdón, ni he nacido de nuevo. En cambio, cuando alguien a través de Jesucristo viene, lo que hay es un arrepentimiento, y el arrepentimiento no es un remordimiento. El remordimiento solo es sentirme mal por lo que hice, pues ni modo, lo hecho está, ni modo. El arrepentimiento, oiga esto, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un perdón, es pedir perdón y tener un deseo de no volverlo a hacer. O sea, no podemos garantizar que no vamos a pecar porque no somos perfectos. ¿Sí? Entonces, alguna vez nos vamos a equivocar, y de hecho nos equivocamos todos los días. Pero ya no tenemos el mismo deseo. Y si hacemos algo malo, ya hay un cargo de conciencia adentro que no lo tuve que haber hecho, que nos hace ir de nuevo al Padre. Esa es la diferencia. Y entonces, por la sangre derramada por Cristo, que me limpia de todo pecado, yo puedo ir al Padre como que nunca hubiese pecado. Porque ya se pagó mi deuda con la ley. Entonces, al nacer de nuevo, yo tengo una visión diferente del pecado y su consecuencia. Tengo una visión diferente de la santidad de Dios y del deseo de tener una mejor vida delante de Dios. Porque si aquel que dice, yo recibí al Señor, y sigue igual, y pasa el tiempo y sigue igual, y no hay ningún deseo de cambiar. Si bien es cierto, la salvación no es por obras, pero el Señor Jesucristo nos dio una manera como nosotros podemos determinar que alguien es o no es nuestro hermano. ¿Cómo dijo el Señor? por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol da buenos frutos, un mal árbol da malos frutos. Entonces, igual, eso no es garantía que no nos vamos a equivocar, que no vamos a cometer pecado, que no nos vamos a enojar y que de repente vamos a, pero después vamos a sentir nosotros que nos equivocamos, y eso mismo nos va a llevar al Padre. Ay, Señor, perdóname. Pero si fuera lo que usted dice, nos vamos a enojar y todo eso, pero si es continuo, pero esa persona, o sea, siente pues en esa continuidad, siente el pesar, pues, o sea, que no puede evitarlo ya, pero después viene a reaccionar y dice, es que no debí. Es que pasa algo. La mente del hombre guarda muchas compulsiones. O sea, cuando decimos la carne, pues está en la mente, ¿verdad? Las compulsiones no están en la carne, ¿verdad? Entonces, a veces, porque yo lo he visto, Dios limpia el corazón del hombre respecto de muchas compulsiones. He conocido 2 o 3 personas en toda mi vida que dejaron el alcoholismo el día que recibieron al Señor, las drogas, todo, pero todo.
Y después de ser un hombre golpeador de mujeres, yo escuchaba a la esposa gritándole y el hermano, sí, fulana, sí. Entonces, de hecho yo, y los regañé a los dos, pues porque tampoco me gustaba esa actitud. No, hermano, usted no puede tener esa actitud. Pero es que yo no le quiero faltar respeto, me dice. ¿Y entonces por qué se lo falta a usted? Bueno, pero fue un cambio total, De ahí para allá, los cambios son un proceso. Entonces yo no lo puedo juzgar a alguien por su proceso, ¿verdad? Porque puede que sí esté en el proceso, pero los cambios sean bien lentos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les he comentado, yo era alcohólico y yo pasé un año cristiano tratando de dejar de tomar, hasta que Dios me libró de allí. Cualquiera hubiera dicho, no, esto es mentira. Y yo sí había nacido de nuevo, pero estaba atado y tenía que entender que Dios verdaderamente me había liberado para que yo diera pasos verdaderos de cambio. De lo contrario, yo me sentía esclavo de nuevo de la bebida hasta que descubrí en la palabra de Dios que Él ya me había liberado. Cuando yo descubrí que Él me había liberado, yo le dije al Señor, Señor, yo te prometo, si tú me ayudas, nunca jamás volver a tomar. Y a la fe. Pero claro, después que hice la promesa, me olvidé de un montón de gente. Cambié amistades, todas mis amistades borrachas, salud. Inclusive me amenazaron que me iban a despedir de la oficina porque yo no iba a las fiestas de la oficina, porque ahí solo es tomar, ¿verdad? O sea, no todos tomaban, pero la bebida está allí, para que todo lo que quiera para el que la quiera. El niño llorón y la enfermera que lo pellizca, ¿verdad? Entonces, no podemos juzgar a alguien, pero si nosotros consideramos que cierta relación, amistad, algún hermano o hermana nos corrompe, pues podemos nosotros dar cierta distancia. Eso está bien. Está bien, pues o sea, yo pienso que hay hermanos que están en su proceso de cambio, proceso de santificación, pero siguen igual de pícaros, igual. Entonces yo tengo que darles un espacio, pues, ¿verdad? No juzgarlos ni señalarlos, sino que simplemente hacerme a un lado y juntarme con los que quieren vivir bien, con los que quieren hacer la voluntad de Dios. O sea, en esto quiero decirles, no podemos juzgar a nadie, pero sí puedo valorar si me conviene estar con un tipo de hermanos o no. Porque yo no puedo dar fe de la salvación de nadie. Yo por fe digo que todos ustedes son salvos. Pero la verdad, solo usted y Dios la saben. Porque usted sabe qué es lo que hace cuando está solo, pues, ¿no? Yo no. No, pues sí, ¿qué voy a hacer? Yo aquí los veo sin caer, si les veo la aureola, todo, una santidad tremenda. Yo también. Pues sí, pero ya cuando cada quien agarra por su lado, yo no sé. No, allá nos vamos a dormir ahorita. Sí, allá se van a arrodillar allá, aleluya. Bueno, pero entonces, aquí el Señor testificó lo que Cristo estaba haciendo. Glorifica tu nombre. En Él estaba diciendo. Y entonces dice el Señor, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Porque había estado con Él todo este tiempo e iba a estar con Él todo el espacio que hacía falta y lo iba a resucitar. Y después dice el 29, y la multitud que estaba ahí había oído la voz, y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. O sea, algunos no tenían absolutamente nada, no creían nada espiritual. Los otros sí tenían cierta idea espiritual porque los otros tenían mucha visita angelical. Muchos ángeles, los ángeles eran los ángeles eran los mensajeros. No eran tanto los hombres, eran los ángeles los mensajeros. Las noticias más grandes las daban ángeles, ¿verdad? Entonces, algunos dijeron, no, es un trueno. Otros no, otros que creían que Jesucristo tenía algún nivel de espiritualidad, decían un ángel le hablaba. Pero ni el trueno ni el ángel no pudieron entender que era el Padre. Y después dice 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo
dijo, no vino por causa mía. Porque nosotros éramos desobedientes. Sí, pero por esto, pues nosotros estuvimos allí. ¿Por qué Jesucristo dijo, no ha venido por mi causa? Porque Jesucristo decía, hasta ese momento decía, yo y el Padre uno somos. Jesús no necesitaba que el Padre le hablara, sino que todas las manifestaciones del Padre fue para que las personas que estaban alrededor le escucharan. Por ejemplo, cuando lo bautizaron, ¿se acuerdan? ¿Ah? Pues se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo como en forma de paloma y la voz del cielo, de ahí, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es la transfiguración. Él es mi Hijo amado, a Él oír. Era para que todos los que estaban alrededor escucharan la voz. Y aquí también no era para que Jesucristo supiera que el Padre estaba con Él, porque Jesús sabía eso. Entonces Él les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, iba a llegar el momento en que el poder del pecado se iba a anular para todos aquellos que creyeran. Vamos a ver si me recuerdo la cita. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15, 56, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, esta es. Desde el 55. 1 Corintios 15, 55. Y 56. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. ¿A dónde está, oh muerte, oh aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ok, ahí vamos a... Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que hizo Jesucristo, mire, vea lo que vimos el domingo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sí? El arma del pecado, perdón, el arma de la muerte es el pecado. El poder del arma de la muerte es la ley. Entonces, cuando Jesucristo vino, cumplió la ley, murió y pagó. Al pagar la ley, le quitó el poder al pecado sobre nosotros. El pecado sigue siendo el arma de la muerte, pero para los creyentes ya no tiene el poder de condenarnos, porque Cristo ya pagó por nosotros, pagó la ley, cumplió la ley, y si cumplió la ley ya no tiene el poder de condenar a aquellos por los cuales Cristo murió. No sé si me doy a entender, ¿sí? Entonces le quitó las balas a la pistola, pues, porque las balas venían de la ley, entonces las dejó sin poder. Entonces ahí está, existe la ley, está el pecado y por supuesto la muerte. Pero ya no como condena a nosotros, porque ya se pagó la falta. Y dice, mire el versículo 27, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da, oiga, que nos da, ¿qué dice ahí? Está conmigo, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo, volvamos a Juan 12, por favor. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, allá decía Corintios, gracias a Dios que nos dio la victoria a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a morir. Nuestra victoria sobre el pecado es la muerte de Jesucristo.
no es nuestra perfección. Porque nosotros, si realmente, mire, si realmente nos comparan con los impíos, ¿verdad? Y si quitamos todas aquellas obras, las obras malas más escandalosas, ¿verdad? Que el alcoholismo, que las drogas, que el adulterio, que esto, que lo nos quitan, si no tomamos en cuenta eso, casi que somos iguales. A veces los cristianos mienten. ¿Conoce usted algún cristiano mentiroso? ¿Conoce usted algún cristiano irresponsable? Sí, no me vean así como no sé qué contestarle paso porque conozco un montón, pero no quiero decir. Sí hay un montón. ¿Ah? Porque nadie dice que somos perfectos. No somos perfectos, estamos en un proceso de santificación. Y cada vez que mentimos, Dios nos lo toma en cuenta y aquí en esta tierra nos corrige. Cada vez que nos metemos en líos, cada vez que hacemos algo malo, Dios lo toma muy a pecho porque él ha dicho que al que ama corrige, castiga a todo aquel que toma por hijo. Entonces por eso es que usted ve que muchos impíos hacen un montón de cosas y no les pasa nada. Yo no sé si usted ha visto, pero a mí hasta me ha molestado, pues, ¿no? Que casi enfrente a los policías se pasan el alto y uno medio lo hace mal y va rapidito, lo para. Y es que no hace nada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos ya no debemos nada en el cielo. Después de muertos, no hay nada más que pagar. Todo está pagado. Entonces las cosas malas que hagamos aquí nos va a corregir el Padre. Porque nuestro pasaje está cancelado por completo, o sea, está pagado. Entonces los impíos, ¿por qué no les hace nada? Porque les espera la condenación. Entonces, ¿para qué? Lo que les decía la otra vez, a que Dios corrige a sus hijos. Dios corrige a sus hijos. A los que no son sus hijos, ahí los deja. Que la misma consecuencia de sus hechos les caiga encima. Por eso es que si de repente 4 personas se meten en un lío y uno es creyente, el que no va a salir bien es el creyente. Eso se lo tengo garantizado yo. Así es que, por eso es que los cristianos, o sea, tenemos que valorar más las cosas, no por miedo al castigo, sino que tenemos que honrar al Padre con todas las cosas que hacemos. Ahora escuchaba una predicación con el ejemplo que usted está dando, que si entre 4 hay un cristiano, por el cristiano pues van a caer todos. Entonces ponía el ejemplo, pero usted sabiendo que está en proceso, ¿por qué no le dice a esa gente, mira, no me invites, si me invitas a tomar, yo soy cristiano, te vas a ir en la colada conmigo y va a creer que no se van a detener? Le dicen así, si usted le dice que es hijo de Dios y que por usted los pueden agarrar, le dice, porque eso va a suceder, le dice en la predicación, el mismo ejemplo que Sí, usted así decía. es. Pero Así no lo es. vemos así, vemos más nuestro deseo. ¿Se recuerdan de aquel personaje que estaba en medio de una gran tempestad y todos estaban Jonás. pidiendo, correcto, todos estaban pidiendo porque a su propio Dios, ¿verdad? Y el culpable estaba bien fresco ahí, ¿verdad? Y entonces, y todos se preguntaban, no, si esto es por mi causa. Porque yo no le estoy haciendo caso a Dios, Él me ha mandado a hacer tal cosa y no voy. Tírenme al agua y esto se va a calmar. Imagínense. Mire, yo le invito a que lea 4 capítulos tiene Jonás. 4 capítulos. Léalo. Se va a dar cuenta que no era ballena, porque ahí no dice que era ballena, sino que es un gran pez que Dios había preparado. O sea, un pez de los que no va a haber otra vez. Solo lo hicieron para ese efecto. Porque nadie puede estar dentro de uno de esos animales y vivir. Ninguno, ni ballena, ni nada, se mueren. Pero ese pudo estar ahí 3 días. Es un pez que Dios había preparado para Jonás. Entonces les dijo, no, si tírenme al agua y todo esto se va a calmar. Y le creyeron, lo tiraron Y así fue. y todo se calmó. Y lo que ella dice es cierto. Y por eso es que nosotros debemos estar conscientes pues que Dios
se va a glorificar en nosotros, porque nos va a hacer mejores, con amor, con palabra. Y si no, pues, como dice que el cabestro para el caballo y el látigo para la espalda del necio, ¿verdad? Hasta que nos corrija. Y aunque le duela, acuérdese el capítulo 12, ¿se acuerda el capítulo 12 de Hebreos? ¿No? Que hablaba de que nosotros no nos enojemos cuando seamos corregidos. Porque Dios al que ama corrige. ¿Verdad? No se desespere, mejor tratemos de ser mejores. Así que Dios tiene todo hecho para nosotros. Y a veces cuando viene una cosa mala y después viene otra cosa mala, lo primero que tenemos que hacer es meditar. ¿Cómo estoy? ¿En qué puedo estar fallando? Si creo yo que no soy perfecto, pero estoy haciendo las cosas bien, entonces sigue adelante una prueba. Y la prueba tiene siempre un tiempo, ¿sí? Un periodo. Pero cuando sabemos que hemos hecho algo malo, mejor deténgase, pida perdón y cambie de dirección. Porque si no va a venir y va a seguir, porque ¿quién podrá tener más fuerza, usted o Dios? Dios. Dios no se va a aburrir, ni se va a cansar, ni va a renunciar a usted. Ese es amor. Claro que sí. ¿Cuántos papás? Ay, yo ya no sé qué hacer. De hecho, conmigo lo hicieron mis papás, me metieron una partida de nacimiento en una Biblia, Señor, ya no puedo. Y metieron la Biblia y me empezó Dios a agarrar a mí, hasta que me convertí. Pastora, tan mal te portaba usted. No, hermana, lo que pasa es que, mire, mi hermano y mi hermana se casaron con su primer novio y novia. Los dos fueron primeros graduados del colegio. En toda mi familia nadie tomaba, solo aquel que le cuento. Si imagínese, si yo no me consideraba una oveja negra, estaba algo camuflajeada, pero frente a mis hermanos, frente a toda mi familia, bien manchado. Es que siempre hay una oveja. Sí. Pero mire cómo son las cosas, pues, ¿ah? Al más perverso, todos, gracias a Dios, todos somos creyentes, ¿no? Pero al más perverso, ni tú vas a enseñar la palabra. De hecho, todos le enseñamos de alguna manera, ¿verdad? Pero el que más lo hace soy yo. Porque yo sí sentí el azufre, hermano. Porque yo sí me sentí condenado. Sí, me siento y sé que he sido rescatado. Yo sí siento eso. Ok, sigamos. Entonces dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es? Estamos en Juan 12. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. No está creyendo que actualmente el príncipe de este mundo es Dios. No. Este mundo no le pertenece al diablo, porque el diablo no tiene nada. Todo es de Dios. Pero el diablo viene y tiene cautivada la mente de todas las personas. De todo este mundo, de toda esta generación. ¿Qué apunta a Dios? Nada. Todo va hacia el mundo. Todo va hacia el mundo. Y entonces dice, ahora el príncipe de este mundo será juzgado. Versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el versículo 33 aclara esto. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, estaba diciendo, yo voy a ser crucificado. Entonces eso fue un choque para los judíos. Porque todos tenían la esperanza de que él fuera el Mesías. Y la esperanza estaba bien. Pero no era el Mesías que iba a actuar como ellos esperaban. Que iba a ser un Mesías que los iba a liberar de la opresión de los romanos. Porque ellos estaban subyugados por los romanos. Que los iba a levantar en guerra, iban a vencer al imperio romano. No, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces ahí los decepcionó a todos, porque dice el versículo 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley
porque Cristo permanece para siempre. O sea, estaban haciendo referencia a ¿cómo se llama? A que, por ejemplo, Daniel habla que él iba a tener un reino eterno. O sea, que él no iba a irse. Pero lo que pasa es que eso va a ser cierto, pero hay un lapso. Hay un lapso en el que Cristo es levantado, la palabra comienza a ser predicada, ¿verdad? Hay perdón del cielo, existe, viene la gracia de Dios. Desde que Cristo murió al tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Donde Dios perdona a través de Jesucristo. Luego suena la final trompeta, se lleva la iglesia, comienza la tribulación. Después de la tribulación viene el Señor Jesucristo, va a estar aquí reinando por 1000 años. Y luego hay otra sublevación de los incrédulos. Eso es un montón de cosas que habría que explicar. Pero al final, el juicio del gran trono blanco, se juzgan a todas las naciones y la tierra desaparece, el cielo y la tierra desaparecen y entonces nos vamos todos a la nueva Jerusalén. Y allí va a ser el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero ellos no conocían el tiempo, los tiempos no los conocían. Entonces cuando Él les dijo, yo voy a morir crucificado, entonces fue la decepción para todos los judíos. Entonces no es este día. Entonces dice, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Que es un título que iba a tener el Mesías, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, ¿qué dice ahí? Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. O sea, no solamente dice que andemos en la luz, sino que creamos en la luz, para que todo aquel que cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Entonces, dice Juan, allá al principio, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesucristo hizo que el Padre les hablara a todos para que creyeran. Y Él les decía, yo voy a estar por un tiempo. Él es la luz. Yo voy a estar por un tiempo. Crean en esta luz. Porque si creen en esta luz, el Padre los va a perdonar y los va a hacer hijos míos, hijos de Él. Entonces, como Él iba a morir, era necesario creer en aquel que iba a morir. Entonces, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y de ahí comenzó hasta esta fecha la incredulidad de los judíos. Los judíos se decepcionaron del Señor Jesucristo porque no les dio las cosas materiales que ellos pensaban. Y eso pasa aquí. Eso pasa en este tiempo. Porque la iglesia va a la casa de Dios, los hermanos van a la casa de Dios solo por cosas materiales. Solo por bendiciones. Solo porque que les salga bien un proyecto. ¿Verdad? Unos hermanos tenían iban a tener una entrevista, iban a hacer algo, entonces vamos a llegar. Yo ya sentía que le hubiera poner una candelita a San Antonio del Monte, ¿verdad? Y cosas así, o sea, no entendemos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero buscamos a Dios y buscamos su justicia. Y Él nos asegura, Él sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Él promete bendecirnos. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que adorarle a Él. Tenemos que gozarnos en su presencia. Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Solo piensa, hermana, cuáles son los deseos de su corazón. No es que, ahorita quisiera comerme tal cosa. No, algo, pero sí, algo súper especial, súper especial.
y Dios se lo va a conceder. Pero tenemos que deleitarnos en Él, y no podemos deleitarnos en Él si no somos hijos de Él. Y solo para leerlo, solo para que vean el versículo siguiente, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y ve el versículo 43. Porque, ¿qué dice? Porque amaban más la gloria de los hombres que la Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A pesar de todo lo que vieron, no creyeron. Y los que creyeron, amaban más la gloria de los hombres. Amaban más el que los hombres los aceptaran. Y entonces, por eso es que cuando nosotros venimos al Señor, y de corazón venimos al Señor, lo que nos interesa es el Señor. Eso nos interesa. Estar bien con Dios. El Señor promete que si nosotros estamos bien con Él, aún a nuestros enemigos va a hacer estar en paz con nosotros. Si nosotros estamos en paz con Él. ¿Y será que Dios planeó así que todos ellos, los judíos, será que Dios ya lo planeó de que no creyeran en Jesús? Fíjense que ese es un tema bien bonito, pero para eso le invito a que usted pueda leer el capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, que habla de la conversión de los judíos. Porque al final dice que todo Israel será salvo, pero todo Israel que cree en el Mesías. Entonces, no puedo pensar, tendríamos que pensar que Jesucristo que Dios estaba deseando la perdición de todos ellos, de todos los judíos. Y acuérdense que ellos dieron paso para creer, pero como ellos habían sido enseñados de que el Mesías los iba a liberar, los fariseos los intérpretes de la ley les habían enseñado que la liberación iba a ser física primeramente y no espiritual. Entonces Jesucristo fue descalificado. Y le aseguro que si nosotros hubiésemos estado en ese momento, si no hubiera sido porque el Espíritu Santo nos tocara, o qué sé yo, o que Dios tocara nuestro corazón para ver las señales, con la interpretación que se tenía en ese momento, muchos de nosotros hubiésemos pensado lo mismo. No, este es mentira, ¿verdad? Como dicen, este es chafa, ¿verdad? Pero es que es bien curioso porque ellos lo vieron y hasta ahora Israel tiene un turismo exagerado y todos ellos ahí andan, son guías y le explican todo. Aquí Jesús hizo esto, Jesús hizo esto, pero no creen en Jesús. Y le están explicando todo lo que... Es que ahí mismo dice que en los capítulos de Romanos que yo le digo que ellos tienen sus ojos, su mente entenebrecida, ¿verdad? Pero un día que el velo les será quitado, ¿verdad? Entonces, lo que yo sí entiendo, mis queridos hermanos, es que nosotros somos privilegiados. Al que a pesar de donde estábamos y a pesar de cómo éramos, la luz de Jesús iluminó nuestra mente, nuestro corazón y nos ayudó a creer en Él, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, y por eso es que yo no sé ustedes, pero yo sí me siento bien amado. Y yo agradezco todos los días de mi vida y agradezco el que Dios me haya sacado de donde me pudo haber sacado, y
y sé que cuál es mi destino eterno. Yo estoy bien seguro cuál es mi destino eterno. Yo estoy listo, mire, no quisiera ver por mis hijos, por mi esposa y todo lo que sea. Pero estoy listo para irme allá. Así estoy listo para irme allá. Pero los muchachos, ¿quién los va a apoyar? Mire, primero, las manos de Dios son mejores que las mías. Primero. Segundo, la Biblia dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y yo he intentado servirle al Señor de todo corazón. Y la Biblia también dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por Él, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Por eso es que el domingo, mire, yo solo puse algo que Dios me habló a mí. Porque estaba medio tristón, me vieron a mí, ¿verdad? Pero cuando vimos que Apolo regó, ¿verdad? Y el crecimiento lo da Dios. ¿Y quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores del Señor. Que vamos a recibir bendición. Pero toda la obra es de Dios, ¿verdad? Entonces, eso me reconfortó un montón. ¿Verdad? Que le servimos al Señor y servimos a un Señor que le encanta bendecir. ¿Verdad? Entonces, por eso es que... Pero si hubiéramos estado en aquel tiempo, quién sabe si quizás hubiéramos gritado crucifica. Quién sabe. Aún ahora. Sí, aún ahora, correcto, sí. Pero como gracias a Dios ya nos salvó, ¿verdad? Miren el rostro de alegría que usted nos da. Sí, ya nos salvó. Lo que dijo temprano es verídico, de que no hace nada malo, lo que hace es predicar y la gente lo tilda por malo. Todavía lo crucificáramos. El hermano Toby o Jimmy Swagger, todos ellos, la gente lo condena por lo poquito que hizo y no ven todo lo grande que hizo. Sí. Lo poquito malo que hizo, Ajá, y no ven correcto. todo lo grande, lo bueno. Y decir malo, pero realmente no era malo, sino que... O sea, y es que fíjense que, por ejemplo, una persona puede trabajar bien, y puede ser un servidor público, puede hacer su trabajo correctamente, pero después él tiene su tiempo libre, él tiene su vida libre, ¿verdad? Entonces, de su vida libre lo va a juzgar Dios. Yo lo que tengo que preocuparme es que la palabra que me están sirviendo sea según la Biblia y bendiga mi corazón y me acerque más a Dios. No necesariamente el dinero, porque pues sí, Dios siempre bendice, pues, pero si mi mente es solo la bendición económica, dice Santiago que vamos a ser traspasados de muchos dolores, ¿verdad? Pero si yo voy buscando al Señor, dice la Biblia, y esa palabra me encanta, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La Dios garantiza, búscame y me vas a encontrar, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y eso creo que todos los hijos de Dios lo tenemos comprobado, que Dios bendice a aquel que le busca. Ok, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok, oremos entonces. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta noche por tu misericordia, por tu amor, Señor, por la entrega en la cruz, Señor, porque a través de ella y a través de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros somos salvos ahora. Queremos poner delante de ti, Señor, todas nuestras necesidades, porque en medio de todos estos problemas, en medio de la fe y en medio de los problemas, pues nosotros nos debilitamos por momentos, Señor. Tú nos conoces bien. Bendícenos hoy, cuídanos, Padre. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, que tu Santo Espíritu siempre nos mande una buena palabra para seguir, Señor, con fuerza, con fe hacia adelante, Señor, y aún aunque vengan tentaciones, vengan momentos difíciles o venga mucha bendición, Señor, nosotros podamos mantenernos firmes, caminando, Señor, con los ojos puestos en ti, mantenernos como lo hizo Moisés, como viendo al invisible, como viéndote a ti, Señor. Gracias, Padre, nos cubrimos con tu sangre preciosa y te suplicamos, Dios, que
que mires nuestro corazón y nos ayudes, Señor, cada día a ser mejores, Padre, pero también mira también nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestras necesidades, Señor, si tenemos algún familiar inconverso, Dios, en el nombre de Jesucristo, nosotros lo ponemos en tus manos, Señor, que tu Santo Espíritu en algún momento toque su corazón. Gracias, Dios, oramos por la iglesia, por cada hermano, Señor, oramos por las personas que han podido estar conectadas con nosotros, bendícelas, Padre, pero que tu Santo Espíritu siempre, siempre nos guíe. Y gracias, Dios, gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Me los bendiga a todos.